Bien, amigos, todavía Félix está de licencia, pero ya el lunes estará aquí dentro del calendario de la serie final. Que por cierto, queremos pedirle a nuestro amigo Melvin y Kelvin, ahí a los dos, Sí. que nos pongan al final de las efemérides el standing de los equipos, porque el torneo Pepe Busto sigue cerrado. Ajá. Sí. Cuando tú ves que un equipo que está en el sótano está a 3 juegos del primer lugar y a 2 juegos del segundo, la cosa, faltando 7 u 8, 6. 6. Bien, viernes 12 de enero. 12 de enero es Los Palmeros. Los Palmeros. Sí. Cuarto menguante, el bautismo del Señor, San Arcadio Méndez. Un abrazo a don Arcadio en su santo. Julián Azaña. ¿Cómo se pronuncia? Julián Assange. Assange. Ese señor es ecuatoriano a partir de ayer. Ya. El Ecuador no solamente Lo le salvaron. dio identificación, sino lo declararon ecuatoriano para protegerlo. Tatiana, Alfredo Pacheco Osoria, Tasiana, Margarita de Bourgeois, Día de la Resistencia Heroica. Día de la Resistencia, esto es por Los Palmeros. Los Palmeros. Sí. Sí, Día de la Resistencia Heroica. Bien, señores, siguiendo su periplo, que comenzó en diciembre, dándole la ¿Quién vuelta. mató a los Palmeros? O el ejército dominicano. Balaguer. No, estaba en el gobierno de Balaguer. Te Ajá. voy a hacer cuento ahora. El almirante de la mar oceánica llegó a Samaná y descubrió Cayo Levantado. Primera excursión turística que se hizo en ese lugar. Mire, doctor, usted se ha puesto a pensar que lo que hubo aquí, descubrimiento de América, Sí. pero desde el punto de vista de los indígenas, ¿eso fue una invasión extraterrestre? Para ellos sí. Sí, Para una ellos. gente rara, que con otro Pero aspecto, otra nave, otra... Pero ven acá, todavía en 1945, ¿cómo tú crees que les decían los aborígenes del Pacífico a los aviones japoneses? Pájaro de hierro. Sí. Pájaro de hierro le decían a los aviones que volaban en las islas, Sí. donde no podían aterrizar porque las islas no tenían Sí. pistas. Sí. Ellos entre ellos decían pájaro de hierro. Eso que tú estás diciendo es así. Para esos indígenas, la llegada de esos buques con esa indumentaria, con esas armas, para ellos eran alienígenas. Sí, esa fue la sensación que tendríamos nosotros si vemos llegar un alienígena. Esa fue la sensación que tuvieron los indígenas cuando vieron llegar a los conquistadores. Bien. Gente con barba, con armas, con armadura, con unos animales que ellos nunca habían visto, porque el caballo no es americano. Pero ellos no trajeron el caballo en el primer viaje. No. El caballo lo trajo Moisés. Noé. En el arca. No, quizás el caballo se desmontó en Afganistán, caminó por el estrecho de Bering y llegó por Rusia. Eso. Marco Polo fue a caballo, ¿eh? No, O por barco. fue por barco, sí. Marco Polo fue por barco. Esa es la otra ruta, ¿verdad? No. Y él No, llegó a China. Él llegó a China, India, Japón. Sí, él se fue, pero fue bordeando África. También Magallanes fue el que hizo el primer cruce por abajo de América, por Argentina. Cabo de Hornos. Bien. Vamos a decir que se decreta la expulsión de los moros de Andalucía. 1610. Con soldados pagados con lo que se sacaba de aquí. Un día como hoy nació Marcos Díaz, nadador dominicano y viceministro de Deporte, Fausto Tamares, farmacéutico, Modesta, Modesta cumpleaños hoy, un abrazo a Modesta,
licenciada Modesto Agüero y Popa. Ella no es la número 2 de Junior Espinosa. Ella era el número 1. Ella Augusto Reyes Torres, primer al mando. Agricultor Pedro Ramírez. Eneida Jumeñez Osorio. Y para que tú veas, San Alfredo Pacheco Osorio, cumpleaños. Sí. Bueno, la efeméride de hoy, por lo que se llama Día de la Resistencia, es porque en 1972 murieron en un combate registrado en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas los dirigentes del grupo Los Palmeros, Amaury Germán Aristi, Virgilio Eugenio Pérez Perdomo, Bienvenido Leal Prandi y Arquímedes Cerón Polanco, tropas mixtas del gobierno, varios de los cuales también perdieron la vida. Por razones de conocimientos, nosotros te vamos a hacer un regalo cuando llegue el ingeniero José Israel Cuello, porque te vamos a contar 2 capítulos que no se escribieron nunca, uno de los cuales yo soy o fui testigo de excepción. José Israel te va a contar el capítulo correspondiente a la filiación, a los objetivos y a la razón de que porque esas personas no estaban en ese lugar como en un campamento. Ese no era un campamento. No era un campamento. No. Y eso es lo que te vamos a contar. Sí, vamos a hablar de eso. Bien. Que hay mucho que aclarar ahí. Vamos a continuación a decirte que le damos las gracias a Víctor Gómez Vergés por su libro Solo la Verdad. Solo la Verdad, de Víctor Gómez Vergés, donde vamos también a hacer algunos comentarios con el ingeniero Cuello. La embajada de Taiwán te tiene esta noticia. Quiero que bien, sí. Ay, mira qué chulo, ¿verdad? Oye, pero vamos, espera un momento, que eso no puede quedarse así, eso hay que buscarlo. República de China, Taiwán y el grupo de comunicaciones Corripio anunciaron este jueves el estreno a partir del próximo martes 30 de la telenovela taiwanesa Secretos del Diario. La telenovela se transmitirá por Teleantillas, Canal 2, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Producción que constituye el tercer éxito de Taiwán en el mercado de las telenovelas en español tras la aceptación de La Esposa Valiente y 16 veranos. A ver, queremos decirles también que consta de 26 capítulos donde se narra la historia de un matrimonio que aparenta ser perfecto, pero que en la intimidad del hogar atraviesa por fuertes periodos de crisis, lo que hace que la esposa, que amenaza la estabilidad de la relación y hace que la esposa se vuelque a desahogarse con su diario, lo que da título a esta interesante trama. Durante la firma del contrato, el embajador de Taiwán en el país, Valentino Tan, aseguró que con la difusión de los secretos del diario, el público dominicano podrá interactuar con la rica cultura y costumbres taiwanesas, además de servir para promocionar e incentivar el intercambio cultural entre Taiwán y la República Dominicana. Aquí está la imagen de la... esta era la que estábamos buscando, doctor. La imagen de la puesta, a ver si Kelvin no la puede poner. Ahí está José Luis Corripio Estrada junto a Valentín Báez y Valentino Tan junto a Francisco Chan, los representantes de Taiwán en el país. Sí, mira, los taiwaneses tienen una costumbre diferente a los chinos y a los japoneses. Ellos adoptan nombres españoles. ¿Sí? Sí. Parece ser que en principio, cuando el gobierno quería preparar personal para ir a América Latina, enviaban personas a España a aprender español y asumieron la costumbre de ponerse nombres
Sí. Por ejemplo, el embajador se llama Valentino, pero ese es un nombre Sí. que es totalmente adoptado. A mí me gusta. No existe un Valentino en chino. No, pero aquí había una jugadora de ping-pong de las que se nacionalizaron para los Panamericanos. Era de que Wu Su se llama, pero Wu en chino, Nieves. Por eso le decían Nieve. Ayer Nieve Luisa. Oye, ayer no quise entrar en discusiones con Machi cuando dijo que Taiwán es una provincia de China. China. Todos los países tienen un origen, es decir, Sí. se forman de alguna manera. Dice, es como Hong Kong, ¿tú entiendes? Y no es exactamente lo mismo. Oye, no es exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros vamos a tener algún día esa unión, porque la fuerza con la que ellos están propiciando la fusión es tan poderosa que es peor que una invasión, que una guerra, porque es que dicen, si tú eres amigo de fulano, no puedes ser amigo mío. Entonces, frente al país más grande del mundo, ¿qué país va a aceptar esa imposición? Todo el mundo cede. Hoy quedan solamente de los 100 y pico, de 180 países, 190, solamente quedan 20 con relaciones con Taiwán. Cuando las fuerzas del Partido Comunista lideradas por Mao Zedong ganaron la guerra civil en 1949, el generalísimo Chiang Kai-shek cruzó el estrecho de China, seguido por cerca de 1,5 millones de sus partidarios, para establecerse en Taiwán. Ese fue el origen de ese país. La República Dominicana contaba con 105 años de independencia en ese momento, con un territorio montañoso mucho más pequeño que el nuestro, se refiere a Taiwán, 36.200 kilómetros cuadrados, incluyendo las pequeñas islas sobre las que ejerce su soberanía. Taiwán era entonces apenas una provincia rebelde bajo la constante amenaza del gobierno de Pekín. 67 años después, los taiwaneses forman una de las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo. Para finales de la década pasada, el volumen del comercio de Taiwán alcanzó 496.000 millones, con exportaciones equivalentes a 255.000 millones de dólares e importaciones por el orden de 240.000 millones. Ese trabajo lo hizo Miguel Guerrero y ese es el origen de ese país, que hoy nos manda esa nota en que... Sí, ¿Qué pasó? Que van a estrenar una novela taiwanesa. Doctor. Una novela taiwanesa. Sí. Ya no solamente vamos a tener una turca, una brasileña, una venezolana, una mexicana. Que el que inició, mírenlo ahí, el que inició trayendo novelas de otro sitio que no fuera México ni Venezuela, que fue el Grupo Corripio, está de nuevo ahora probando lo que son los productos de otros mercados, precisamente. Aquí nada más eran las primeras que eran. La primera era Papá Novelón, que era Adriano Gómez. Eso era Venezuela y México que traían. Adriano Rodríguez fue el primero que trajo novelas de Televisa y luego Tomén. Entonces eso se familiarizó Colorvisión con ese asunto. Pero los primeros que trajeron las brasileñas, las turcas, es el grupo de Corripio, sí. Hay un precedente en la radio, cuando se trajo a Tamacún y el derecho de nacer. Pero eso era cubano. Bueno. Esa era novela radial. La novela radial es lo mismo. Sí, Tamacún. Y eso pasó en toda América Latina y está recogido en el libro de Vargas Llosa titulado La tía Julia y el escribidor.
Oh. Porque él fue de los que escribió telenovelas. Teleradionovela. Él narra sus relaciones con una prima, como siempre. Sí, él tiene ese problema. Sí, ¿no? y a la vez su participación en la radionovela. O sea, fue un fenómeno América Latina entero. Y hay que decir que la telenovela brasileña llegó a tal nivel de calidad, Sí. ya en telenovela, que puede decirse que es una expresión propia de América Latina. Bien. Una expresión cultural de América Latina, la telenovela. Llegó a venderse en China. Claro, pero y Calimán, eso era paradigmático en un momento, porque si lo que más penetración era el que tenía era la radio, en ese momento se hacía un producto pensado precisamente para movilizar emoción a través de la radio. Respecto a esa noticia. La otra noticia es que el mismo Taiwán firmó un acuerdo con la Policía de Cooperación de Seguridad. Ayer nosotros le dimos las gracias a Víctor Gómez y yo quería extender al día de hoy un comentario que se hizo, porque hojeamos el libro, no lo leímos completo, pero vimos, con el motivo de que ayer también se cumplía 77, 78 años. 78 años. Fernando Álvarez Bogar, Ajá. 79 años. Fernando Álvarez Bogar. Y vi un común denominador que quería comentárselo a José, que consiste en que Víctor Gómez y Fernando Álvarez fueron el motivo, los dos funcionarios que pretendieron ser candidatos haciendo carrera presidencial, y Balaguer lo destutanó, pero sin ningún tipo de recato. Por ejemplo, a Fernando Álvarez le costó casi asumir las Fuerzas Armadas en un momento dado. Y con el caso de Víctor, aquí aparece cuando él manda a Ramón Castillo a Washington y le dice: dígale al Departamento de Estado que el gobierno no apoya a ese candidato, sin precedentes. Entonces, Víctor dice en su libro que era imposible obtener esa posición si su propio presidente mandaba ese mensaje. Dice que envió a Ramón Castillo, que era embajador en Japón en ese momento, viajar a Washington, y que fue a un cabildero que le comunicara al Departamento de Estado y le hiciera saber a la más alta jerarquía del Departamento Oficial de Washington que el candidato dominicano a la OEA no goza del apoyo del gobierno. Pero ¿y por qué fue eso entonces? Esas son de las cosas que uno se pregunta. Me estaba diciendo una persona que estaba dentro de Palacio todo el tiempo, que se enteró por boca de Balaguer que en esos días hicieron algo Víctor Gómez con un grupo de diplomáticos extranjeros con motivo de la propuesta, gente que lo apoyó y esa cosa. Una chercha, una cosa. Dijeron, de aquí para el Palacio. Entonces le llevaron ese chisme a Balaguer, y Balaguer con eso no relajaba. Él jugaba muchísimo, pero con eso él no relajaba. Me dice la persona que vio todo el muñeco entero. Bien, por otra parte, tenemos el caso de los Palmeros, que te decía, vamos a esperar a José, porque yo tengo un pedazo de la historia, que no es la parte política. Lo primero que te voy a decir es que esas personas no tenían un campamento militar en ese lugar. Te voy a contar, y entonces José nos va a ayudar a entender algo que las generaciones de ahora no saben el por qué en las efemérides dicen Día de la Resistencia. Mira lo que pasó. Cuando matan a Trujillo, yo camino del convento, estoy frente
a donde vivía José Israel, caminando a pie, que venía de la casa de mi novia. Salí del Arzobispo Porte, cogí la Macorís, pasé por donde vivió José Israel, cruzo donde vivía Viriato Fiallo y a la derecha, un poquito frente al Colegio Santo Tomás, un señor muy decente, en camisa pero con corbata, me dice, joven, hágame el favor. Digo, sí, dice, pase, yo quiero decir, ¿usted tiene un tiempo? Digo, sí, dígame. Dice, mire, nosotros estamos vendiendo una urbanización en el kilómetro 17 de la autopista de las Américas. Esa urbanización es propiedad de la familia Alburquerque, Sosa Alburquerque, Bolívar Sosa Alburquerque, era el dueño de esa urbanización. Digo, ¿y esto qué? Era un cuartico pequeño frente al... Me dice, esta es la oficina de abogados de Ángel Severo Cabral y yo soy su hermano que se encarga de vender de la parte inmobiliaria. Eso era en la calle Duarte. No, en ese momento, en el momento que yo pasé, frente a frente al Santo Tomás, una oficina que estaba ahí, la grande de Ángel Severo Cabral, posiblemente él tenía ahí la inmobiliaria nada más, porque aquí había César de Castro que alquilaba casa y Severo Cabral que comenzó con esa urbanización. Entonces le digo, ¿y qué es lo que usted me está ofreciendo? Dice, solares de 50 metros, de 2.500 metros, 50 por 50. Digo yo, pero yo no quiero. Dice, sí, pero mire, usted me da 200 pesos de inicial y paga 20 pesos mensuales. Digo, bueno, yo lo voy a pensar y me voy. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá, digo, mira, ahí me paró un hombre que yo creo que tú conoces, porque los Cabral, yo no sé por dónde tenían que ver con Asua mucho. Y yo creía que eran de los mismos, no eran de los mismos. Me están ofreciendo un solar y me dice mamá, pero yo te doy los 200 pesos, cómpralo, que con el tiempo eso coge valor. Compro el solar y le llevo el dinero al hombre y me dice, mire, tráigame amigo suyo para que compren ahí. Fenómeno. Tengo un primo que trabajaba con Máximo Pellerano en una firma que se llamaba B. Prisman Ager Home, y él compra uno, el primo, le vende uno a su secretaria que estaba comprometida con un juez de apellido Collado, y se venden 3 solares de ese tamaño. A los pocos días me sale a mí una beca a Estados Unidos, pero como yo no voy a poner a mi papá a cuidar solares, yo llamo a mi primo y digo, mira, como tú compraste ahí y yo compré, dámele la vuelta a eso. Él se queda ahí, hace lo que todo el mundo hace, los capitaleños, cercan, ponen 4 alambres púas, qué sé yo qué. El cuento es que ese primo mío resulta que fue la única persona que fue a la casa de Inver Barrera cuando andaban buscando a Inver, sin él saberlo. Y la mujer le dijo, aquí el único que vino fue fulano de tal. Y él queda como asistente de Inver Barrera en el Consejo de Estado. Y es la persona que sirve de enlace entre una izquierdería rara que había, que era muy cercana a Inver, que Inver le daba armas y qué sé yo qué y qué sé yo cuánto. Cuando yo regreso, me dice él, yo cogí el solar, yo te lo pago, lo que tú has pagado. Y cogió los 3 solares e hizo su casa. Se casa con una muchacha, llevaba a esos muchachos de izquierda a su casa porque eran amigos de él, pero después se divorcia y uno de esos muchachos establece una relación sentimental con
la ex esposa de mi primo. Cuando hace el grupo militar, pues ese es un sitio que ellos usaban para esconderse. Ya el primo mío se había ido de la casa para otro sitio, le había dejado la casa a la señora y la señora se había quedado con uno de los palmeros, que no te sé decir cuál es. Resulta que si tú seguías caminando las calles esas que trazan en las urbanizaciones, eso llega a unos farallones que terminan en lo que hoy es la avenida Ecológica. Sí. Que si tú subes a San Isidro por ahí. Y entonces hay unas cuevas interesantísimas, llenas de murcielaguina y que tú caminas. Sí. Porque lago subterráneo. Es que todo ese litoral desde Jaina hasta Cueva Maravilla en San Pedro de Macorís, eso está lleno de cuevas y de eso llega hasta Guacaracaína. Ese es el mismo farallón de Capcana que se extiende hasta allá. Todo eso es cueva, donde quiera es cueva. Entonces, ellos, cuando viene el conflicto, yo no sé de qué se trataba. Entonces, yo quiero ahora pasar al profesor Cuello para que él me diga, porque eso fue en el año 1972. En el 73 viene Camaño. Entonces los ligan y te dicen, no, porque ellos eran la parte urbana y Camaño era la parte de afuera. José, haznos la historia política de quiénes eran los palmeros. Mira, en el 1968, no. 69. 67-68 se celebró en Cuba una conferencia muy importante de OLAS, Organización Latinoamericana de la idea era un apoyo político a lo que el Che estaba haciendo ¿A los apoyos políticos? Un apoyo político a lo que el Che estaba haciendo en Bolivia, o había iniciado en Bolivia. Ya él estaba allá. No, ya había muerto probablemente. Sí, porque después que él murió fue que Camaño cogió para Cuba. ¿Y entonces? El Che muere el 8 de octubre del 67 y Camaño arranca para allá el 25, o sea, 15 días después. Sí. O sea, había un cierto montaje que se precipita con la muerte. Bien. En OLAS, grupos dominicanos, no voy a decir que fue una iniciativa cubana, sino presencia dominicana, y yo participé en esa conferencia como Manolo González, como delegado del PCD, y estos grupos que tenían representación también allí, algunos no muy claros en lo que estaban metiéndose, porque en una ocasión yo intervine en la comisión donde trabajaba, y el que se paró con más fuerza a aplaudirme era el delegado del MPD, que estaba ahí como para vigilarme, ideológicamente. Y mientras él aplaudía, yo dije, tú no eres del MPD, porque un MPDista no apoya eso, que yo dije. Así dentro de los aplausos. Bueno, esas tonterías así que son detalles que les permiten percibir las cosas. El asunto era un muchacho que se había cogido unos cuartos de un ingenio y le había dado una parte al MPD, el MPD lo había mandado para Cuba. Y a partir de ahí pasó a ser militante. Vive, un hombre dedicado a es político, participa en la vida política. Bien. El asunto es que se forma ahí un núcleo, porque Amaury fue el presidente de la delegación dominicana, sí, porque él llevaba la representación del 14 de junio, que se suponía el grupo de mayor importancia, que lo era. Y entonces ahí se forma el grupo de los palmeros, lo que ya llegó a llamarse allá. Lo que llevó a llamarse los palmeros, con Amaury como jefe. Perdón, Amaury Germán Aristi estaba ahí. En la conferencia fue Virgilio Eugenio Pérez, perdón. Fue presidente de la delegación dominicana y vicepresidente de la conferencia. No, Virgilio no participó en la conferencia, probablemente estaba en Cuba. Virgilio estaba ahí.
No, yo no lo vi a Virgilio. Leal Prandi tampoco. No, tampoco. Ni Arquímedes Gerón Polanco. No. Esa Entonces, era la chuta. Exacto. Y entonces. El asunto, no, porque eso duró varios años. Y espérate, Y esa gente pertenecían al MPD aquí. No, el 14, MPD. Eran diferentes. Eran diferentes, entonces. Y el grupo de los corecatos no tenían que ver con ellos. Eso vino después. A los corecatos lo mandó el PCD para Cuba. O sea, los corecatos conocieron el pecado cubano. Sí. Que el PCD lo envió para allá. El PCD lo endosó. Pero naturalmente ellos tenían su autonomía e hicieron lo que les dio la gana. Pero ellos fueron los que solicitaron ir. Sí, entonces. Bien, el asunto es que se forma ese núcleo que se desprende, tan pronto llega al país, se desprende del 14, se desprende del MPD y forman ese grupo de resistencia que tenía como destino apoyar a Camaño cuando desembarcara en el país. Ese era su destino. Ya Camaño estaba en Cuba, por supuesto. Apoyar a Camaño. Sí. Y ahí se va formando un núcleo en que mandaban gente a Cuba a entrenar, venían para acá, volvían para allá, caían presos allá, terminaban en Nueva York, 1000 historias humanas terribles. Bien. Y por el campamento de Camaño llegaron a pasar unas 80 personas. Unas 80 personas llegaron a pasar por el campamento de Camaño. Dominicanos que fueron a verlo. Que fueron a integrarse y se integraban, que eran seducidos de alguna manera. Algunos delincuentes comunes y no comunes, que simplemente como tenían cierta afinidad de carácter social con los reclamos de esos grupos, eso pasa en todas las historias revolucionarias del mundo, en que gente de estratos sociales un poco dañados y corrompidos, a lo que Marx llama el lumpen proletariado, termina participando en esas actividades y dando su tónica. Bien, aquí del MPD se desprendieron gente que asaltaban y mataban. Tú me estás hablando de finales de los 60, pero esta gente murió en el 72. Sí, no, que eso duró bastante tiempo. Eso duró mucho tiempo. Ah, ya. Eso duró mucho tiempo. ¿Y qué hacían ellos aquí, mientras en ese lapso? Pretendían desarrollar una fuerza política en que se sustentara una presencia de Camaño. Ah, ya. Ahora, Camaño está en Cuba organizando esa situación y los que lo vimos varias veces ahí nos dimos cuenta que no estaba en eso. Él estaba refugiado allá. Y tenía su familia allá y tenía sus sentimientos dispersos de carácter humano, los tenía allá. Y todo eso condicionaba su existencia. Bien, los cubanos tenían a Camaño un poco como una ficha en la manga, en la negociación con los americanos, sí, que ha durado toda la vida. Pero es parte de su problema, no del nuestro. Es una parte de su estrategia, no de la de nosotros. Una estrategia de los cubanos era la guerra fuera de Cuba para que no se le hicieran en Cuba. Pero ahora los resultados de esa guerra déjame hacerte un par, te voy a interrumpir varias veces. José, tú me acabas de decir que lo de Camaño, y ya habías dicho en el pasado, que inclusive creo que ayer, el martes, lo de Manolo Tavares, quiere decir que la única invasión con sentido militar, práctico y de objetivo de derrocamiento a Trujillo por la vía militar de la guerrilla fue la invasión de Maimón, Constancia y Oterón, 3 frentes bien diseñados, pero demasiado el equilibrio no era suficiente. Que lo de Manolo y lo de Camaño fueron 2 sin sentido. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo. Eso no tenía ninguna posibilidad de nada. Entonces esta gente se inmolaron, inventaron eso. Eso estaba totalmente desarraigado de la realidad política inmediata. De ese momento. Ahora hay que decir de Constanza Maimón y Otero Hondo, primero que nada, que en términos humanos era un hecho principalmente dominicano. Eso lo formó el exilio dominicano, sí, y la decisión contó con el apoyo de muchos dirigentes cubanos, pero también con la reserva. Pero los cubanos ayudaron. Pero ayudaron, claro, porque no podían decir que no. Estamos hablando de que Fidel triunfa el 1 de enero del 59
Y el 14 de julio del 59, 6 meses después, Muy bien. está ese desembarco. Pero hay que decir eso también, que es el único hecho intervencionista cubano, o respaldado por Cuba, Sí. que se enraizó en la vida del país donde se produjo. En Venezuela fue un desastre, Sí. destruyó los partidos políticos, partidos que tenían representaciones en el Congreso muy altas, Sí, la perdieron. terminaron se convirtiendo esos dirigentes en guerrilleros. Por ahí anda Teodoro Peskov y andan los otros todavía politiqueando a los 80 años, después de desarraigarse de la realidad, de abandonar la realidad para meterse en Pero la- Luperón no tenía sentido tampoco. Luperón es otra cosa, fue en otro momento. O sea, fíjate que en ese tiempo, 47, 49, Sí. son los mismos actores del 60. Fidel está en Cayo Confite, Sí, exacto. siendo un muchachito. Sí. Juan Bo estaba en Cayo Y Confite. hay uno que vino a las dos invasiones. Sí. Óyeme, Juan Bo estaba en Cayo Confite. Sí. Sí. Y después en el 60 Juan Bo aparece aquí, Sí. Fidel aparece allá. Son dos. Betancur era presidente de Venezuela, presidente interino de Venezuela, y ganó unas elecciones después. No, presidente interino era Rómulo Gallego. Y después Rómulo Betancur ganó y ganó. gobernó por 2 o 3 años y lo tumbaron. Sí. Esos personajes se repiten del 47, se repiten, los se 58. repiten en el 60, Sí. 59, 60. Sí, porque son 20 años. Cuando se produce el desembarco, Betancur es presidente de Venezuela Bien. y lo respalda. Volvemos a los palmeros. Del 68, 69 de la OLA al 72. Esa gente desarrolla actividades urbanas para preparar la llegada de un posible Camaño. Sí, exacto. Pero se desespera. El documento más importante de toda esa historia es el documento que le encuentra el ejército en los bolsillos a Mauri cuando lo mata. Sí, pero hay Un una documento- delación porque esa gente no estaba en acción armada. Ellos estaban en una casa, José, te lo digo. Es por eso hice el Bueno, cuento una casa primero. que tenía una cueva por ahí. Sí, pero no esa cueva se fueron ellos cuando entró el ejército. No, pero era parte de su reserva. Era parte de su estudio. de Bueno, casa. seguro tienen que ver el entorno donde están escondidos. Bueno, no, el entorno no, es parte del refugio, calculado. José. Estamos aquí, pero podemos meternos allí. José, pregunta. ¿Eso fue una delación entonces? No, un señuelo. ¿Qué es eso? Bueno, ellos tenían una cierta libertad de movimiento con gente que estaba fuera de la clandestinidad plena. Ya. Exacto. Entonces, una de esas personas, que sin ser parte ni mucho menos de una delación, asistió, o más de una, asistió a una reunión la tarde anterior que se produjo en la casa. Y salió de ahí. Esa persona estaba siendo seguida. Lo dice Sagrada, lo acaba de decir en una entrevista en estos días. Pero no es un problema decir quién fue. Fue un hecho No así. importa. Porque no hubo intención de dañar. ¿Y Camaño al año que viene entonces? Al año. Al año de eso. No. Esto fue en el 72. En el 70. En enero del En 72. enero del 72 y Camaño llega En 73. en febrero del 63. Un año casi. Un año y pico. Cuando esa carta Camaño la conoce, esa carta que Ramauri le había mandado, dando un panorama desolador de su soledad, del cerco terrible que tiene sobre ellos, provoca en Cuba, primero que no le entregan la carta a Camaño. Esa carta la ve Camaño cuando se publica aquí ¿Y en qué la prensa. decía la carta? La carta decía que estaban cercados, Ah, que, ya. que ya cada vez era más difícil la situación, que no tenían comunicaciones con ellos. Pero paralelamente, ¿qué hacen los cubanos? Tratar de tutanar a Mauri. Eso es lo que ellos propician. Fíjate que hay una llegada que no se ha contabilizado en la jugada, de un hombre muy serio, a quien sacan de una prisión en Cuba y lo manda para acá a sustituir a Mauri. Dominicano. Sí, eso fue el 5 de enero del 73. 5 de enero. 7 días después, matan a Mauri. Sí. Ese venía con la misión
de sustituir a Mauri, de reorganizar el movimiento y sustituir a Mauri, porque un chismoso de esos que corren de aquí para allá y de allá para acá había dicho en Cuba que uno de los que murió ese día en la policía se había comprometido con la policía. Ay, Dios. Y en consecuencia eso estaba infiltrado. Esa gente, los palmeros como movimiento revolucionario, no habían logrado ese día conseguir otros grupos de izquierda. Mira, tenían mucha simpatía, mucha gente sabía que ellos estaban en esa actividad y mucha gente les dio apoyo y solidaridad, pero no se comprometió políticamente. Pero ¿por qué, por ejemplo, el PCD, en que tú tuviste militancia ahí, cuando llega Camaño, que nosotros no creíamos que Camaño, pero ¿por qué? ¿Y qué busca este hombre aquí? Entonces un miembro del PCD me deja dicho, sí es Camaño, es verdad que está ahí, pero está el PCD. No, el PCD inclusive le aconsejó que era muy temprano para esas cosas o que no. El PCD fue varias veces a discutir, y yo fui varias veces a La Habana a discutir con Francis. Sí. Pero yo te puedo dar detalles del desarraigo que se encontraba, Fidel, Camaño. Un día pido una reunión con él, acabando de llegar a La Habana, me la dan inmediatamente y me llevan a un supuesto campamento. Pero tú te das cuenta que es medio montaje, ¿verdad? Sí. Pero había un radio de eso, ¿tú te acuerdas aquellos radios? Sí, Telefunken, de ojo mágico. Exacto, de lo que traían de Curazao. Sí, que uno onda para oír la voz dominicana, ¿verdad? Había onda corta. Sí, pero ponía la voz dominicana. Y radio 1000. Pero yo veo el radio y le digo, Francis, pero vamos a ver qué ha pasado en Santo Domingo, ponte ahí Radio 1000. Y me dice, ¿tú crees que Radio 1000 entra ahí? Palabra de él. Sí. Digo, mira, y le pongo a Radio 1000. Estaba Radio 1000 informando. Ese día se puede precisar cuál fue. Nombraron por primera vez a Guzmán Acosta jefe de la policía. El ingenuo de Francis brinca contento, como que era un hombre suyo. Que me pusieron un jefe, ya tenemos gente adentro. Digo, ven acá, Francis, dime una cosa. Cuando tú saliste de Santo Domingo, ¿qué rango tenía ese joven? Dice, era capitán del ejército. Y hoy es jefe de la policía. Tú ignoras que en Santo Domingo se está celebrando una guerra civil oculta, donde están matando gente todas las noches. Y que a ese cargo no se manda a una persona que puede ser amigo tuyo de ninguna manera. Yo no sé quién es el señor Guzmán Acosta. Parió un hijo, además. Sí. Maluco. Le decían el cirujano en San Francisco de Macorís. Y fue dos veces jefe de la policía. Y bajo su égida en la policía se produjeron los grandes crímenes de la época. Uno fue la muerte de Goyito y el otro la muerte de Orlando. ¿Y no era Cruz Brea? No, Cruz Brea lo pusieron después. El que era jefe de la policía en el momento de la muerte de Orlando era Guzmán Acosta. Entonces fue en el 70 y en el 74 jefe de la policía. Fue en el 69 que fue ese encuentro, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé. Fue la primera vez que es muy fácil, nada más que buscar la Gaceta. Sí. Y ahí está. Ese día yo estaba con Camaño en el llamado campamento. Y él creía que pero tú te un hombre que estando en La Habana, con un radio capaz de escuchar Radio 1000, no escuchaba Radio 1000. Porque tú no tienes por qué dejar que te filtren la información si tú la puedes conseguir personalmente. O sea, él no estaba en eso. Él no estaba en eso. Él no estaba en eso, él estaba refugiado allá, cosa a la que tenía perfecto derecho, pero no a crear ilusiones sobre gente ingenua, buena. ¿Y cuánta gente había en ese campamento? Por ese campamento pasaron 80 personas. ¿Pero vinieron los 80? ¿Qué van a venir 80? Entonces. Vinieron 7, 10, 11, 12. Sí. En el momento que Camaño se embarca aquí, la mayoría de esa gente estaba presa en la cabaña. Es más, algunos, porque en la cabaña había muchos presos, ¿verdad? Y se encontraron ahí en la cabaña uno que era amigo de Celia Sánchez. Porque todos esos políticos cubanos tenían sus relaciones, pero que no estaba con Fidel. Y dice, no, si tú me das una carta, mi mujer se la lleva a Celia. Y le manda la carta de la cárcel a Celia.
de los presos dominicanos, que no entienden por qué están presos allí, junto con tantos gusanos y tantos vagabundos, como decían ellos. Y como a los 3 días llega el Dominican Desk, Sí. uno llamado Julián, no me acuerdo el nombre, el seudónimo, no me acuerdo. Ese sujeto después fue embajador en Nicaragua, porque manejaba Nicaragua también. Ese señor, de cuyo nombre no es necesario acordarse, ese sujeto se le aparece allá a él con la carta, escribiéndole a Celia. Anda. Ay, Imagínate tú. Oye, ¿por dónde cogieron las los días negros que pasaron? Bueno. Bueno. El asunto es que todo eso estaba en el león meñique de Fidel y de pobre Barbarroja, que era el que manejaba las bellaquerías de América Latina, condicionado muchísimo a las necesidades cubanas. Bien. Ahora, Yo quisiera. hay que reiterar una cosa: el único hecho cubano de acción exterior después del triunfo revolucionario que se enraizó en la vida local fue Constanza Maimón Heterodondo. Bien. Y eso a los 6 meses de Constanza Maimón Heterodondo, aquí hay un movimiento clandestino que provoca a la pastoral de la iglesia y desencadena un desdoblamiento del régimen de Trujillo que culmina con su muerte. Okay. Bien.